La Sega Saturn fue la sucesora de la afamada Genesis Mega Drive, destinada a competir en el mercado de las consolas de 32-64 bits con la Nintendo 64 y la Sony PlayStation, mientras que Nintendo supo llevar a las 3D a su mascota Mario Bros. De forma magistral con el Mario 64, y Sonic sacó a la palestra la franquicia de Crash Bandicoot como contraparte. Sega no vio la forma de llevar las aventuras de Sonic al mundo de los polígonos tridimensionales, lo cual fue uno de los factores del fracaso fuera de Japón de la Saturn. En esa época, en Occidente, si algo no estaba en 3D, se le miraba con malos ojos, razón por la cual nunca tuvimos una entrega de Sonic tradicional en la 32 bit de Sega. Así que muchos aficionados han tratado de imaginar cómo hubiera sido un juego del erizo en esta consola, de corte clásico, con ejemplos tales como Sonic Galactic y el título que vamos a analizar, Sonic Ultra Saturn, en primicia para este canal. Así que vamos a probarlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Ultra Saturn es un fangame creado por un Sonic Ryu, siendo este una actualización de un proyecto anterior, el Sonic Blaster, pero con muchos cambios y añadidos, con modificación de nombre incluido. Para su elaboración se utilizó el motor Noxo Simple Sonic World. El mismo está en fase de desarrollo, aspirando a ser terminado a tiempo para el 6/2024 del venidero mes de septiembre, razón por la cual este análisis está basado en una versión preliminar, por lo que, como veremos a continuación, tiene muchos aspectos que mejorar. Dejaremos de lado por esta ocasión la trama del juego, para centrarnos en los aspectos técnicos, gráfico, sonoro, control y jugabilidad. Empecemos con el tema gráfico. El aspecto del juego luce verdaderamente increíble, las animaciones son muy fluidas, y los efectos, como al obtener anillos, o los diferentes escudos del juego, como el de agua, el de fuego e incluso el normal, tienen un asombroso despliegue visual. Se destacan las transparencias del agua y las distorsiones cuando andamos debajo de ella, o cuando pasamos a través de una cascada y podemos ver lo que hay detrás. Los fondos están bien realizados, sin embargo hace falta más contraste, porque tienden a confundirse con el primer plano, como en el caso de los looping o en la etapa Dynamic Plan. Los escenarios toman como fuente de inspiración los clásicos como Sonic 1 y 2, pero con un look visual que hace recordar los títulos 2D de la época 32-64 bits. No obstante, se hacen uso y abuso de elementos simultáneos en pantalla que saturan la imagen, incluso algunos estorban, como la neblina de la zona Rainy Savannah. Aún así, el juego nos deleita con chucherías técnicas en forma de efectos de rotación y escala, así como también fases de enfrentamiento con jefes en completo 3D, que pueden resultar algo confusas, sobre todo a la hora de calcular la distancia de los objetos, pero que está muy bien. En el plano musical, me atrevo a decir que es de lo más destacado de este fangame, son excelentes. Al punto que provoca quedarse escuchándolas un rato. En cuanto a los efectos de sonido, están bien representados. Por ejemplo, oír cómo suena el puente cuando lo cruzamos por encima. Tenemos a nuestra disposición los típicos movimientos de Sonic: Spin Dash, Insta Chill y el Super Peel Out, que en este juego no es de mucha ayuda. Las físicas y colisiones a veces fallan. Aunque tiene soporte para controles, no están implementados todos los botones, como por ejemplo el Start, así que para pausar necesito presionar Enter en el teclado.
Tenemos 4 zonas con 2 escenarios cada uno, y al final del segundo escenario el enfrentamiento con el jefe. Y ahora pasamos al plano jugable, el aspecto que más necesita mejorar, sobre todo por el diseño de los niveles. Y es que la forma en que están dispuestos los elementos no es la más idónea y equilibrada, mientras que en algunas fases está bien, en otras son un martirio, como por ejemplo Dynamite Plan o Rainy Savannah. Pareciera que todo está colocado de tal forma que sea inevitable ser golpeado, salvo que tengas previo conocimiento de los niveles, si no te vas a llevar muchos tortazos. La posición de los enemigos va por el mismo camino, estando colocados algunos en los peores sitios. Igual las plataformas balanceantes están muy separadas entre sí y el techo muy bajo, por lo que es muy difícil no caerse. También hay unos pisos salientes con púas que es muy probable que te pinchen. Como curiosidad, en las partes bajo el agua no vi forma de obtener burbujas de oxígeno. Otro detalle que mencionar es que los niveles pueden ser algo confusos, ya que no te indica claramente el camino a seguir. En fin, un gran proyecto, pero que necesita mejorar. En conclusión, un fangame con un excelente apartado artístico y sonoro, pero con elementos que necesitan ser revisados, como la forma como están hechos algunos escenarios. Pero no por ello es un mal juego. Recuerden que es una versión de prueba. Esperemos que un Sonic Ryu tome nota de ello y nos presente un excelente juego en el Sage 2024. Le deseamos lo mejor. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Ultra Saturn? ¿Te encandiló sus gráficos y sonido? ¿Te llevaste muchos tortazos? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.